Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estaba corrigiendo un ejercicio de integrales múltiples que es para invertir el orden de integración de un ejercicio. Pues se ha planteado lo que sería el recinto de integración, que es este de aquí. Lo he planteado, que es una integral doble entre 0 y 1 con respecto al diferencial de x, y x cuadrado y menos 2x más 3 con respecto al diferencial de y de la función y por la raíz de x. Bueno, les voy a mostrar cómo invertir el orden de integración de esta integral doble. Lo primero que tenemos que hacer es, en este caso, fíjense que aquí tenemos la integral entre 0 y 1 y esta integral se corresponde con el diferencial de x. Entonces lo que haremos es igualar x al extremo superior, 2, y también igualaremos x al extremo inferior, que en este caso es 0. Ahora, para la otra integral, que está evaluada entre x al cuadrado y menos 2x más 3, lo que haremos es igualar y al extremo inferior, aquí, y y al extremo superior. O sea, será y igual a x al cuadrado y y va a ser igual a menos 2x más 3. Sí, estas son las ecuaciones del recinto de integración que vamos a utilizar para invertir el orden de integración de esta integral múltiple. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dibujar, graficar esto. Graficaremos x igual a 1, que va a ser una recta vertical de esta forma. Graficaremos x igual a 0, que va a ser una recta vertical de esta forma. Graficaremos y igual a menos 2x más 3, que va a ser esta recta. Y graficaremos y igual a x al cuadrado, que va a ser esta recta de aquí. Entonces, nuestro recinto de integración en este caso va a ser todo este gráfico aquí dentro. ¿Sí? Y lo que queremos hacer ahora es invertir el recinto de integración. En este caso nosotros trabajábamos primero con el diferencial de y después con el diferencial de x. Lo que haremos ahora es trabajar primero con el diferencial de x y luego con el diferencial de y. Para hacer eso lo que tendremos que hacer es intercambiar. Primero empezar con x y después empezar con y. Es decir que en la primera integral tendrán que ser valores correspondientes con el diferencial de y, pero que sean números, ya no sean funciones. Porque aquí si tengo diferencial de y, en la primera integral, la integral de adentro podríamos decirlo, son funciones, ¿sí? Y las de afuera tienen que ser números. Cuando invertimos el orden de integración tiene que ocurrir lo mismo, el de afuera tiene que seguir siendo números y el de adentro tiene que seguir siendo funciones. Pero con el orden de integración cambiado, no sé si me explico, pero bien, vamos a mostrarlo aquí. Entonces, lo que haremos es plantear el recinto de integración con respecto al eje y con respecto al eje x. Diremos ahora que en el eje y la variación en el recinto de integración es entre 0 y 3. ¿Sí? Y la variación en el eje x ahora son con respecto a estas dos curvas, a esta curva y a esta curva. Entonces, como en este caso no podemos escribir en una sola integral todo esto porque tenemos dos curvas, tendremos que utilizar una suma de integrales. Es decir, hacer una integral evaluada entre 0 y 1 de esta curva para calcular este recinto y después una segunda integral evaluada entre 1 y 3 y que sea debajo de esta curva para calcular el segundo recinto. Luego la suma de las dos integrales dobles va a ser esta área que yo quiero conocer. Entonces, como estamos invirtiendo el recinto de integración, yo primero voy a poner el diferencial de x y después pondré el diferencial de y, teniendo en cuenta que ahora los extremos de integración, ¿sí? Cuando tengo diferencial de x van a ser distintos. Es decir, fíjense aquí en el gráfico. Ahora, cuando yo integro con respecto a x, mi recinto de integración se ve limitado por esta y por esta curva. Pero como estamos trabajando solamente entre 0 y 1, vamos a considerar únicamente esta curva. Entonces diremos que x se ve limitado por 0, que es esta recta de aquí, y esta curva. Es decir, que es mayor que 0 y menor que esta curva, entre 0 y 1 en y. Es decir, entre 0 y 1 en y, la función, o el área, el recinto, se ve limitado por esta curva. Es decir, x es mayor que 0 y menor que raíz de y. Este sería el primer recinto de integración. Más, el segundo recinto de integración va a ser una integral evaluada entre 1 y 3, es decir, la integral entre 1 y 3 con respecto al eje y de la integral entre 0 y esta recta, es decir, la que se ve evaluada entre 0 y esta recta, es decir, estamos calculando esta área de aquí, del diferencial de x. Entonces el diferencial de y ahora son números entre 1 y 3 y el diferencial de x ahora son estas curvas, que en este caso va a ser la única curva esta, entre 0 y esta recta que es
menos 1 medio de y más 3 medios. Bueno, ahora, ¿cómo obtengo estas ecuaciones de aquí? Es simple. Yo aquí tenía x al cuadrado menos 2x más 3. Lo que hago es despejar. Es decir, yo sé que y es igual a x al cuadrado y que y es igual a menos 2x más 3. Si quiero hallar la ecuación de la curva, de esta curva, sí que es una recta, con respecto al eje x, lo que tengo que hacer es despejar el eje x. Si quiero hallar la ecuación de esta curva, y igual a x al cuadrado, con respecto al eje x, lo que hago es despejar el eje, la variable x. Paso la raíz. ¿Sí? El 2 que es potencia paso como raíz y me queda que x va a ser igual a la raíz de y. Entonces, esta es la ecuación que representa a la misma curva, pero con respecto al eje x, que es para poder invertir el orden de integración. Bien, entonces, si yo quiero evaluar esta curva, pero con respecto al eje x, lo que hago es despejar la otra ecuación y obtengo que es raíz de y. Y como sé que está entre 0 y esta curva, entonces va a ser entre 0 y raíz de y. Lo mismo aquí. Yo sé que esta recta con respecto al eje x se encuentra entre 0 en x y la ecuación de esta curva, pero evaluado, o sea, con respecto al eje x. Es decir, la que nosotros despejamos de aquí. Si nosotros despejamos de aquí, obtendremos y más 2x, es decir, perdón, paso sumando va a ser 2x, paso restando el y, menos y, más 3, paso dividiendo el 2, va a ser menos 1 medio de y, más 3, ¿sí? Que es la ecuación que tenemos aquí. Obviamente el 2 también pasa a dividir. Fíjense aquí, es lo que les estaba mostrando recién, yo tengo x, lo paso dividiendo el 2 y me queda así, que es esta ecuación, que está evaluada ahora entre 0 y menos 1 medio de y más 3 medios de la misma función. Entonces yo lo representé como suma de dos integrales dobles para calcular ese recinto de integración. Entonces, finalmente nuestras integrales quedan de esta forma al invertir el orden de integración. Para verificar si está bien, lo que corresponde hacer es primero calcular esta integral de área evaluada. Nos tiene que dar un valor de área, que en mi caso es 1,08 unidades de área. Y luego tengo que hacer las otras dos integrales y nos tienen que dar el mismo valor de área.